Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Pablo la escribió desde la cárcel esperando el cumplimiento de su muerte. Es el último libro escrito por Pablo, animando a Timoteo a continuar su trabajo en Éfeso en medio de gran oposición. Esta carta es considerada una despedida y le dice a Timoteo que continúe con lo que empezó. Le pasó la antorcha a Timoteo para que continúe después de discipularlo para limpiar la iglesia de las falsas enseñanzas. Luego, después de todo, hasta Timoteo llegó a ser mártir también como Pablo. Murió siendo arrastrado por un caballo, mártir como quien lo discipuló. Primera a Timoteo fue escrita después que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del año 63 después de Cristo. La segunda de Timoteo, como ya dijimos, la última epístola escrita por Pablo, fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo, quien era de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe como un padre espiritual al joven pastor, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. La ocasión es, como ya hemos apuntado, Pablo ha sido arrestado nuevamente y ha sido llevado a Roma, probablemente de Troas y por la instigación de Alejandro. Capítulo 4 de 2 Timoteo, capítulo 13 al 15. Posiblemente el mismo hombre que fue excomulgado en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. La carta insta a Timoteo para venir al lado de Pablo, pero mayormente le ofrece un tipo de última voluntad y testamento. El énfasis está en la obra salvadora de Cristo, quien anuló la muerte y sacó la vida por medio del Evangelio, capítulo 1, versículo 10. El asunto de que Pablo es el autor de las epístolas pastorales es discutido en 1 Timoteo. El contexto histórico en 2 Timoteo es el que ya hemos expuesto. Fíjense que él fue liberado de su primer encarcelamiento romano por un corto periodo de ministerio, durante el cual él escribió 1 Timoteo y la epístola a Tito. No obstante, 2 Timoteo encuentra a Pablo una vez más en una prisión romana. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 9. Ha gestado de nuevo y como parte de la persecución de cristianos por parte de Nerón, el tristemente célebre Nerón. A diferencia de la esperanza y confianza de ser liberado durante su primer encarcelamiento, Filipenses capítulo 1, versículo 19, en esta ocasión él no tenía tales esperanzas. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. En su primer encarcelamiento en Roma, que fue en el año 60 al 62 después de Cristo, antes de que Nerón hubiera comenzado la persecución de cristianos, que fue en el año 64 después de Cristo, él solo estaba bajo arresto en casa y tenía la oportunidad de gozar de mucha interacción con personas. No obstante, en esta ocasión, 5 o 6 años más tarde, que fue en el año 66 a 67 después de Cristo, él estaba en una celda fría, capítulo 4, versículo 13 de Timoteo, en cadena, 2 Timoteo 2, 9, y sin esperanza alguna de ser liberado, 2 Timoteo 4, 6. Abandonado de todos aquellos que estaban cercanos a él por temor de la persecución, 2 Timoteo 1, 15.
capítulo 4, versículos 9 al 12, y enfrentando la ejecución inminente. Pablo le escribió a Timoteo, alentándolo a que se apurara a llegar a Roma para una última visita con el apóstol. 2 Timoteo 4, 9 y 21. No se sabe si Timoteo llegó a Roma antes de la ejecución de Pablo. De acuerdo a la tradición, Pablo no fue liberado de este segundo encarcelamiento romano, sino que sufrió el martirio que él había previsto. En esta carta, Pablo, consciente de que el fin estaba cerca, entregó el manto de ministerio a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, y lo exhortó a permanecer fiel en sus deberes, retener la sana doctrina, capítulo 1, versículo 13, evitar el error, capítulo 2, versículo 15, aceptar la persecución por el Evangelio, capítulo 2, versículo 3, y poner su confianza en las Escrituras y predicarla implacablemente, capítulo 3, versículo 15 y capítulo 4, versículo 5. Razones para la escritura de 2 Timoteo. Una razón que debo mencionar es que está solo, Pablo se encuentra solo. Figelo y Hermógenes y todos los de la provincia de Asia lo han abandonado. Capítulo 1, versículo 15. Crescente, Tito y Títico están lejos. Capítulo 4, versículos 10 al 12. Y solo Lucas está con él. Capítulo 4, versículo 11. Pablo tiene muchos deseos de que Timoteo también se reúna con él. Este es su compañero de trabajo. Romanos 16, 21. Quien, como un hijo junto a su padre, ha servido íntimamente con Pablo. Otra razón por la cual se escribe la epístola es que Pablo está preocupado por el bienestar de las iglesias durante este periodo de persecución dispuesto por Nerón. La situación por la falsa enseñanza se ha complicado más en la provincia de Asia desde que escribió 1 Timoteo. Y finalmente Pablo quiere escribirle a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 22. Parece que Pablo pudo haber tenido razón para tener que Timoteo estuviera en peligro. O sea, para temer que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente. Esto habría sido una seria preocupación para Pablo debido a que Timoteo necesitaba continuar la obra. Debido a que Timoteo estaba muy inmerso en la teología de Pablo, el apóstol no le dio más instrucción doctrinal. No obstante, hizo referencia a varias doctrinas importantes, incluyendo la salvación por la gracia soberana de Dios, capítulo 1, versículo 9, sobre la persona de Cristo, capítulo 2, versículo 8, y la perseverancia, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Viendo entonces en general el contenido del libro y a manera de repaso, Pablo está en un calabozo romano durante el reinado de Nerón, el cual no era un lugar agradable. Esta fue la última carta del apóstol. Pablo estaba profundamente preocupado por su hijo, haciendo referencia a Tito. Las atrocidades de Nerón contra los cristianos habían cesado porque había muerto el 8 de junio del 68 después de Cristo. La muerte de Pablo ocurrió durante el reinado de este emperador. No fue mucho antes de ser ejecutado que el apóstol Pablo escribió estas palabras desde Roma en el otoño de 67 después de Cristo. Después de los saludos iniciales, la exhortación a los siervos fieles hacia el enfoque del capítulo 1, los principios básicos para el liderato de los obreros son mencionados. Los últimos dos capítulos incluyen la firmeza de los líderes fieles. Es probable que el mismo Timoteo hubiera pasado tiempo en prisión antes de la conclusión de su ministerio. Hechos capítulo 13, versículo 23. Imagínense lo que esta carta de Pablo significaría para Timoteo en medio de tal prueba, incluyendo sus saludos finales, capítulo 4, versículos 19 al 22, que llevan al lector a la gracia maravillosa de Dios. Tan preocupado estaba
Pablo para advertir a Timoteo y a aquellos que él pastoreaba sobre los peligros de los falsos maestros, que evocó la historia de los magos egipcios, quienes se oponían a Moisés. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 11, aunque sus nombres no se mencionan en el Antiguo Testamento. La tradición dice que estos hombres promovieron la fabricación del becerro de oro y fueron muertos con el resto de los idólatras. Éxodo capítulo 32. Pablo predice el mismo destino para aquellos que resisten la verdad de Cristo. Finalmente, su insensatez se hace manifiesta a todos. Así que terminamos con esta presentación de 2 Timoteo. Esperamos que estos estudios continúen siendo útiles para los miembros de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, para todos los hermanos que nos escuchan y el público en general. Ya nos quedan unos cuantos libros adicionales de la Biblia, los cuales esperamos terminar en el transcurso de los próximos meses. Muchas gracias por su atención. Dios lo bendiga.